Supongamos que los alumnos de una universidad construyen un centro en su campus donde todos, independientemente de su raza, género, estatus social o creencia religiosa, serán bienvenidos. Ahora imagina que años más tarde, estos alumnos regresaran al campus para descubrir que otros alumnos han rediseñado el centro. Y en vez de un gran salón con mucho espacio para sociabilizar y diseñado para aportar un sentido de unidad, el salón se ha subdividido en muchos cuartos pequeños con restricciones de acceso basadas en raza, género, etc. Los alumnos responsables del rediseño pueden argumentar que su autoridad para hacer estos cambios viene de prácticas establecidas por siglos. Bien, esto se asemeja a la situación que Pablo enfrentó cuando escribió su carta a las iglesias de Galacia. Su plan de que los gentiles pudieran unirse por la fe sola se vio desafiado por falsos maestros que insistían en que los gentiles también debían circuncidarse antes de poder ser miembros. Y Pablo vio que esta postura era un ataque a la esencia misma del Evangelio. Así que tuvo que responder, y la respuesta es la carta a los Gálatas. En un momento más, regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con esta porción bíblica, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, no estaba intentando producir una obra maestra literaria. Más bien, bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo estaba abordando situaciones específicas que tenían que ver con él y los creyentes de Galacia. Como misionero al mundo gentil, Pablo fundó una serie de iglesias diseminadas alrededor del Mediterráneo. Y aunque visitaba estas iglesias cada vez que podía, no podía quedarse por mucho tiempo en un solo lugar. Y para compensar su ausencia, Pablo les escribía cartas a las iglesias para darles consejos. Y con el tiempo, se compartieron copias de las cartas de Pablo con otras iglesias. Y aunque algunas de las cartas de Pablo no se han conservado, por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento llevan su nombre. Además, como lo muestran las palabras de Pedro, en algún momento los escritos de Pablo comenzaron a considerarse parte de las Escrituras. Y esto muestra cuánta autoridad llegó a tener su ministerio ya en los inicios de la historia de la Iglesia. Bueno, aunque las epístolas de Pablo personalmente generalmente siguen el formato básico de las cartas antiguas, resulta que Gálatas contiene varias características únicas que no se encuentran en las otras epístolas de Pablo. Estas diferencias, una vez identificadas, pueden ayudarnos a entender mejor la situación que Pablo estaba abordando. Y desde el comienzo de su carta, con el saludo inicial de Pablo, él se esfuerza por describir la base de su autoridad apostólica. Gálatas 1, 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Bueno, aquí no da lugar a dudas, no deja lugar a especulaciones. Las palabras del apóstol significan literalmente, la palabra apóstol, uno que es enviado o un mensajero. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento, en su sentido más estricto, se refieren a los 12 seguidores originales de Jesús y a otros a quienes el Cristo resucitado se les apareció y comisionó para ser testigos, a sus testigos? Y Pablo declara que pertenece a este grupo selecto. O sea que el hecho de que Pablo niegue con tanta vehemencia que su apostolado descansa sobre algún ser humano, sugiere que hubo un intento por parte de algunos de Galacia
de socavar su autoridad apostólica. ¿Por qué? Como hemos visto, algunos de la iglesia no estaban contentos con el mensaje de Pablo de que la salvación se basa solamente en la fe de Cristo, o la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Sentían que el evangelio de Pablo estaba socavando la obediencia. Estos detractores eran sutiles. Sabían que el fundamento del mensaje evangélico de Pablo estaba ligado directamente a la fuente de su autoridad apostólica. Y estaban decididos a lanzar un ataque poderoso contra esa autoridad. No negaban directamente el apostolado de Pablo. Meramente argumentaban que no era muy significativo y probablemente aseveraban que Pablo no era uno de los seguidores originales de Jesús. Su autoridad, por lo tanto, pues no provenía de Dios, sino de los seres humanos, quizá de los líderes de la iglesia de Antioquía que comisionaron a Pablo y a Bernabé como misioneros. O quizá provenía únicamente de Ananías, quien había bautizado a Pablo. Y Pablo, según la opinión de ellos, era simplemente un mensajero de Antioquía o Damasco, nada más. Por lo tanto, argumentaban que su mensaje era meramente su propia opinión y no la palabra de Dios. Así que Pablo reconoció el peligro que presentaban estas acusaciones, por lo que defiende inmediatamente su apostolado dado por Dios. Sabes que hoy igualmente hay muchas voces, mucha confusión. Jesús mencionó en su sermón profético que sobre el tiempo final aparecerían muchos falsos cristos, falsos profetas. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, California, hay más de 300 personas que se dicen ser el Cristo. Y todas tienen sus seguidores. Hoy con el Internet y otras formas de tecnología moderna, es posible detectar muchas voces y de hecho tener acceso a una increíble cantidad de información. Y al mismo tiempo, estos medios nos ayudan a detectar si son dignas de confianza o no. Pero el mundo en que Pablo escribió Gálatas no fue tan diferente, ¿sabes? Había muchas personas que decían ser autoridades con todo tipo de credenciales, con todo tipo de razones plausibles, que sus oponentes no eran autoridad en absoluto, diciendo que Pablo defendía un evangelio que no era un evangelio. Y así buscaban socavar la autoridad del apóstol, sembrando confusión y sospecha dentro de la iglesia. Y Pablo respondió basando su autoridad no en sus propias cualidades, sino en el mejor terreno de todos, su encuentro con Jesucristo y el mensaje, el evangelio recibido directamente de Jesús. En la iglesia primitiva, como hoy, la esencia de la enseñanza estaba en una persona, Jesucristo, su vida y ministerio. Y en ese tiempo la iglesia primitiva no tenía la colección completa de documentos que conocemos como el Nuevo Testamento. No había sido escrito o mejor compilado. Pero ellos tenían apóstoles vivientes, personas que habían conocido y caminado con Jesús durante su vida terrenal. Pero aún así muchos dudaban y eran confundidos por otras voces. Pregunto, amigo y amiga, ¿de qué forma incluso sutiles está siendo desafiada la autoridad de las Escrituras y el don profético dentro de nuestra iglesia? ¿Cómo podemos reconocer estos desafíos? Más aún, ¿cómo pueden haber influido en tu propio pensamiento con respecto a la autoridad de la Biblia? Veamos nuevamente lo que enfatiza Pablo en su saludo, Gálatas 1, 3 al 5. Dice él, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una de las características únicas de las cartas de Pablo es el modo en el que relaciona las palabras gracia y paz, en todas sus salutaciones especialmente. La combinación de estas dos palabras es una modificación de los saludos más característicos en el mundo griego y judío.
Donde un autor griego escribía saludos o salud, jairén, Pablo escribe gracia, una palabra que sonaba similar en griego, charis, ¿verdad? Y a esto Pablo añade el saludo típico judío, paz. La combinación de estas dos palabras no es un mero cumplido, al contrario, estas palabras básicamente describen su mensaje evangélico. Y de hecho, Pablo utiliza estas dos palabras más que cualquier otro autor en el Nuevo Testamento. La gracia y la paz no provienen de Pablo, sino de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y aunque Pablo tiene poco espacio en su saludo inicial para desarrollar la naturaleza del Evangelio, describe magistralmente la esencia del Evangelio en solamente unos pocos versículos, unas pocas palabras. ¿Cuál es la verdad central sobre la cual reside el Evangelio? Según Pablo, no es nuestra conformidad a la ley el punto que pregonaban los oponentes de Pablo. Al contrario, el Evangelio descansa plenamente, escucha bien, en lo que Cristo logró por nosotros y por medio de su muerte en la cruz, y también a través de su resurrección de entre los muertos. La muerte y resurrección de Cristo hicieron algo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Rompieron el poder del pecado y la muerte, liberando a sus seguidores del poder del mal, que sujeta a tantos en el temor y la esclavitud. Y cuando Pablo reflexiona en las maravillosas nuevas de la gracia y la paz que Dios creó para nosotros en Cristo, entra en una doxología espontánea que aparece en el versículo 5. Si te pidieran que escribieras en una o dos frases, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué escribirías? Ahora nota lo que dice a continuación después de su saludo, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aunque Pablo aborda toda clase de desafíos y problemas locales en sus cartas a las iglesias, tenía por costumbre, después del saludo inicial, incluir una palabra de oración o acción de gracias a Dios por la fe de sus lectores. Incluso hace esto en su carta a los Corintios, que estaban luchando con toda clase de comportamientos cuestionables en una ciudad corrupta. Sin embargo, la situación de Galacia es un tanto dolorosa que Pablo omite completamente la acción de gracias y va directamente al grano, por decir así. Veamos su grado de preocupación en los siguientes versículos. Voy a leer los versículos 6 a 9 y después el capítulo 5, versículo 12. Dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo no refrena aquí ninguna palabra en su acusación contra los Gálatas. Él defiende la fe de la palabra de Dios, el mensaje bíblico. En otras palabras, los acusa de traicionar su llamado como cristianos. ¿Sabes que de hecho la palabra alejarse que aparece en el versículo 6 a menudo se utiliza para describir a los soldados que abandonaban su lealtad para con su país y desertaban del ejército? Y hablando espiritualmente, Pablo está diciendo que los Gálatas eran desertores que estaban dándole la espalda a Dios. ¿Y de qué manera estaban abandonando a Dios los Gálatas? Pues al volverse a un evangelio diferente. Pablo no está diciendo que hay más de un evangelio, pero había algunos en la iglesia que al enseñar que la fe en Cristo no era suficiente, estaban actuando como si hubiera otro evangelio. Y Pablo está tan molesto por esta distorsión del evangelio que decía que todo aquel que predica un evangelio diferente caiga bajo la maldición de Dios. Eso es lo que decía anatema.
Y Pablo es tan enfático acerca de este punto que básicamente dice lo mismo 2 veces, se lo repite. Existe hoy una tendencia, incluso en nuestra iglesia, en algunos lugares, de enfatizar la experiencia, escucha bien, la experiencia por encima de la doctrina. Lo que importa más, se nos dice, es nuestra experiencia, nuestra relación con Dios. Por más importante que sea la experiencia, déjame decirte, ¿qué nos dice lo que Pablo escribió aquí sobre la importancia de la doctrina correcta? Los detractores de Galacia afirmaban que el evangelio de Pablo en realidad era motivado por su deseo de obtener la aprobación de los demás. ¿Qué podría haber hecho distinto Pablo en su carta si meramente buscaba la aprobación humana? Podría haber escrito otra cosa. Porque si lo único que buscaba era aprobación, ciertamente habría respondido de otra manera. Sin embargo, mira cómo se expresa. Gálatas 1, 11 al 20. Son varios versículos, sígueme. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, y que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¡Qué discurso! El apóstol no deja lugar a dudas acerca de su posición. Dice claramente que él es un seguidor de Cristo y que no está para complacer a la gente. ¿Sabes que estos versículos proveen un informe autobiográfico de la situación de Pablo antes de su conversión y durante su conversión y también después de su conversión? Pablo afirma que las circunstancias que rodearon cada uno de estos eventos hacen que sea absolutamente imposible que alguien afirme que él recibió su evangelio de otra parte de Dios. Él no fue a consultar primero a los apóstoles, él fue por mandato de Dios a los lugares donde Dios lo enviaba. No pienses que Pablo va a quedar sentado de brazos cruzados. Él no va a permitir que los demás menosprecien su mensaje, cuestionando su llamado. Él sabe lo que le sucedió, sabe que fue llamado y fue llamado para enseñar y lo llevará a cabo sin importar el costo. Y eso me lleva a las siguientes preguntas. ¿Cuán seguro estás de tu propio llamado en Cristo? ¿Cómo puedes saber con certeza que Él te ha llamado, lo que Dios te ha llamado a hacer? Al mismo tiempo, aun si estás seguro de tu llamamiento, ¿por qué debes aprender a escuchar el consejo de los demás? ¿No ocurre lo mismo hoy? ¿Hay gente decidida a socavar la autoridad de los escritores bíblicos y su mensaje? Colocan muchos argumentos sobre la mesa. Y a Pablo lo atacaron sobre la base de sus cualidades personales y la solidez de su vocación y las enseñanzas. Argumentaban que no había estado con Jesucristo cuando estuvo en la carne y que por lo tanto había recibido las enseñanzas de algún otro. Pero el argumento sólido de Pablo era que, si bien es cierto no había recibido sus doctrinas por el contacto con el Jesús histórico durante su ministerio, sí las había recibido del Cristo resucitado, que ahora estaba a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Un argumento doblemente poderoso.
que Jesús resucitó y vive. Por eso en su carta a los Gálatas va al corazón de por qué nosotros creemos lo que creemos y qué es cuestión de autoridad. Dios lo dijo e inspiró a los escritores a proclamarlo. ¿Crees tú que la Antártica es fría? ¿Cómo lo sabes si nunca estuviste allí? Lo sabemos porque alguien que ha estado allá nos lo ha dicho. Hemos visto las fotos y videos y cómo se visten abrigados. Y nosotros confiamos en esas fuentes de información. Casi todo en la vida es un acto de fe. Y no nos atrevemos a socavar esa información porque no la vemos. Pero tristemente, en asuntos espirituales, ponemos todo en duda. Amigo y amiga, en la vida cristiana hay una sola autoridad final y es Jesucristo y el Evangelio que vivió y predicó. Y en las Escrituras todo se centra en la fe y confianza en aquel que nos dejó este bendito libro. No, Pablo no estaba para satisfacer la curiosidad de la gente, ni para ganar adeptos y caerle bien a todo el mundo, no. Estaba para presentar claramente el mensaje de aquel que lo había llamado a hacer un giro de 180 grados y declarar la verdad tal como está en Jesucristo. En respuesta a las alegaciones de sus contemporáneos, declara intencionalmente que si alguien anunciare otro evangelio diferente del que se les había anunciado, era anatema o estaría bajo maldición. Pues lo que predicaba lo había recibido directamente de Dios. Bueno, leo ahora de mi autora favorita, Ellen G. White, en los comentarios de Ellen G. White en el Comentario Bíblico Adventista, y dice así: en casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos y mediante ellos se afianzaron en las iglesias, usando argumentos escriturísticos. Era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo, por eso usaron los medios más inescrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. Declaraban que no había sido discípulo de Jesús, ni había sido comisionado por él, pero que, sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las anunciadas por Pedro, Santiago y los otros apóstoles. El alma de Pablo estaba conmovida cuando vio los males que amenazaban con destruir rápidamente esas iglesias. E inmediatamente escribió a los Gálatas, expuso las falsas teorías de ellos y con gran severidad reprochó a los que se habían apartado de la fe. En la iglesia primitiva como hoy, la esencia de la enseñanza estaba en una persona, Jesucristo, y en su vida y ministerio. En ese tiempo la iglesia primitiva no tenía la colección completa de documentos que conocemos como Nuevo Testamento, pero ellos tenían apóstoles vivientes, personas que habían conocido y caminado con Jesús durante su vida terrenal. Necesariamente había una cantidad significativa de autoridad y confianza en ellos. Y el apóstol habla claro e intencionalmente a aquellos que ponen eso en duda o que cuestionan o minimizan su mensaje. Y ahora, para finalizar, algunas preguntas de reflexión. ¿Qué podemos aprender de lo que escribieron los demás? En su saludo a los Gálatas, Pablo declaró que la muerte de Jesús ocurrió por una razón específica. ¿Cuál fue esa razón? ¿Y qué significado tiene para nosotros hoy? En Gálatas 1:4, Pablo dice que era extremadamente celoso de las tradiciones de sus padres. Y al decir tradiciones, probablemente se refería tanto a las tradiciones orales de los fariseos como al Antiguo Testamento en sí. Pregunto, ¿qué lugar hay para las tradiciones en nuestra fe? ¿Qué advertencia podría ofrecernos hoy la experiencia de Pablo con respecto al tema de la tradición? ¿Por qué Pablo parecía tan intolerante hacia aquellos que creían distinto a él? Lee alguna vez más alguna de las cosas que escribió acerca de aquellos que tenían un punto de vista diferente del Evangelio.
Yo pregunto, ¿cómo sería visto eso hoy en nuestras iglesias? Una persona con una postura tan firme e intransigente. Resulta que los falsos maestros de Galacia intentaban socavar el ministerio de Pablo al afirmar que su discipulado y su mensaje no provenían de Dios. Y Pablo confronta ambas acusaciones en los primeros versículos de su carta a los Gálatas. Y valientemente declara que hay un solo medio de salvación y describe cómo los eventos que rodearon su conversión demuestran que su llamado y su evangelio únicamente podían provenir de Dios. Por eso, para ti y para mí, al presentar el mensaje, no podemos hacerlo desde fuentes diferentes, sino de la única fuente verdadera, Jesús y su palabra. ¿Quisieras acompañarme en oración? Pero antes de hacerlo, te invito a que dedique más tiempo y calidad de tiempo a estar con el Señor y a leer directamente el mensaje que viene de su corazón a tu corazón. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por darnos tu palabra, por haber utilizado al apóstol Pablo. Pensó que él estaba haciendo la obra correcta al ir en contra de tu mensaje, pero tú le revelaste la pura verdad en cuanto al plan de salvación. Sus cartas, escritas con celo, hoy nos llegan con toda su fuerza. Y así como trajeron luz a las mentes entenebrecidas de su época, siguen trayendo luz, porque es tu palabra y es tu revelación a través del apóstol que nos lleva a toda la claridad que tú quieres que andemos, porque tu palabra es una lámpara que ilumina nuestro camino. Bendícenos. Ayúdanos a creer lo que nos dices. Ayúdanos a practicar lo que nos dices, para que de esta manera andemos en la luz que nos has revelado y salgamos de las tinieblas espirituales. Bendícenos en nuestros estudios de lecciones de vida en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, nuestro tiempo se ha terminado y ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Y te invito a que pases la voz, llama a otros, pásale el link o el enlace para que vean estos programas nuevamente y que lo sigan proyectando en algunas iglesias, en grupos pequeños y demás, para que de esta manera podamos recibir mensajes del corazón de Dios a nuestro corazón. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Y si tienes duda, mira lo que Él hizo por ti. Dio todo para que un día lo tengamos todo. Dios te bendiga. Amén.